Ok, este es un ejemplo de la configuración de la máquina virtual que está corriendo OS X Server 10.6, donde tengo dos discos, uno para el Scratch Disk de 6 GB que está en el SSD del Mac Pro y otro que corre 40 GB en un USB 3.0 que es donde está instalado el sistema operativo. La otra parte importante es decirle que el Nikon Scan está conectado siempre a la Virtual Machine. Con eso basta y sobra para que funcione como vamos a ver a continuación. El paso cero es preocuparse de que el film que van a escanear esté completamente limpio, libre de polvo, ojalá sin manchas. De ser necesario tienen que lavarlo. Ok, este está suficientemente limpio como para poder escanearse ahora. Entonces, aquí podemos ver cómo tengo conectado el escáner vía USB a un Mac Pro, que es el que corre la máquina virtual de acuerdo a lo descrito. Y insertar el film es tan fácil como hacer esto, donde se tienen que preocupar de la dirección del mismo. ¿Ok? En este caso la parte de arriba es la que está más cercana a la cámara. Una vez que la película está cargada, todo lo demás se realiza desde el software. Una vez que cargamos la película, podemos ver que el escáner asume inmediatamente que son 6 cuadros, pero va a comenzar a adquirir las previsualizaciones de los iconos. En este minuto ya detectó que son 4 imágenes y podemos apreciar que no está cargando absolutamente nada más a modo de previsualización. Yo en este minuto voy a elegir para cuál de los cuadros me interesa hacer un preview, por ejemplo para el número 3. Y espero que haga un pre-escaneo. Esto es idealmente para revisar el crop y las opciones de visualización. Ok, luego de cargar la previsualización de la imagen podemos darnos cuenta de que esta está con muchas rayas y aquí es donde entra el ICE. Generalmente conviene utilizarlo en modo normal y vamos a ver inmediatamente la diferencia al correr el segundo preview. Si pueden apreciar la diferencia, en forma automática se elimina la gran mayoría de las rayas y nuestro negativo queda en condiciones de ser escaneado. Finalmente, el ajuste que yo utilizo es el siguiente. Si se fijan, estamos con ICE apagado y con multisample de 1. Yo utilizo lo siguiente. ICE encendido y un multisample de 4. Con esto, el escáner realiza 4 pasadas para componer la imagen. Ok, ahora procedemos a escanear y cuando es un lote me hace algunas preguntas como la ubicación y el nombre. En este caso le estoy indicando que tiene que asignar ese nombre al principio, partir de la imagen número 1 y archivarlo en el siguiente directorio o carpeta según su preferencia. En este caso, familiar 49. Y con eso procedemos a escanear. Mientras adquiere la imagen, les aprovecho de mencionar que la forma con que yo escaneo es manteniendo este crop, que es de 5740 píxeles por 3728, con escala al 100% y con la máxima resolución del escáner, que son 4000 píxeles por pulgada. Con esto cada una de las imágenes que genero es alrededor de 120 megabytes, que yo archivo en formato TIFF sin compresión.
luego en cualquier otro software de manejo de imágenes puedo realizar el tipo de edición que yo quiera, pero manteniendo una muy buena resolución de entrada. Ahora podemos ver que casi 10 minutos después de haber comenzado a escanear las 4 imágenes, está efectivamente terminando las tareas. Termino de escanear, archivo en el disco y básicamente estamos listos. Podemos revisar en el Finder. Esto es dentro de la máquina virtual todavía. Las 4 imágenes están escaneadas. Podemos hacer una vista previa. Y notamos también que cada imagen es formato TIFF y pesa 128 megas, alrededor de los 120 generalmente. Con eso ya terminamos con estas 4 imágenes y procedemos a sacar el negativo. Ok, supuestamente terminamos de escanear todo lo que nos interesaba y estas imágenes quedaron guardadas en una carpeta que el computador principal está compartiendo en la máquina virtual. Entonces ahora las vamos a traspasar al software que realmente me interesa que las maneje, que en este caso es Aperture. Ustedes pueden usar en verdad lo que más les guste. En Aperture es relativamente simple importar las imágenes. Básicamente selecciono en qué disco están las imágenes, selecciono la carpeta en que quedaron guardadas y Aperture empieza a generar el preview. Mientras Aperture genera el preview, yo relleno el metadata como el reference number y el creador de las imágenes. Puedo agregar un caption si quiero para el resto de las imágenes, etcétera. Bueno, aquí Aperture lo hace bastante simple. Selecciono qué imágenes quiero guardar, en qué lugar van a estar almacenadas, en este caso dentro de la librería de Aperture. Me fijo que sean efectivamente las 4 imágenes. A veces Aperture tiene un delay, sobre todo como estoy corriendo las imágenes desde un disco USB externo, a veces no las carga todas y eso te puede llevar a errores. Y le digo que importe las imágenes, las que van a empezar a aparecer en Aperture, y acá selecciono la escala con que las quiero ver. Generalmente se demora un poco más porque tiene que terminar el proceso de importación y después terminar de procesar, pero eso ya escapa a los que les quiero mostrar hoy. Una vez en Aperture puedo enderezar las imágenes de la forma que yo quiera, mejorar los crops, mejorar la saturación de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso transformamos nuestras imágenes de archivo en imágenes digitales.